lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Aquí ahora arrancamos Manos a la Obra, el programa semanal de la obra social Cableworld. Abordamos a lo largo y ancho de esta colección de programas temas muy diversos. Y ojo al que traemos hoy. Lola, bienvenida. Hola. Ornitólogas. Ornitóloga. A tus pies. Sí, es un tema que todavía no hemos tratado. Y a lo mejor hasta... ya veremos. A lo mejor hasta ahí segundas partes, ¿no? Y terceras, por lo que te estoy intuyendo. Puede ser. Sabes que yo siempre intento abarcar mucho y luego pues hay pocas ornitólogas, pero es verdad que para un programa a lo mejor hay demasiadas, ¿no? Nos pasa lo mismo con las fotógrafas. Aviso que también llevo en danza otro sobre entomólogas, que son las que estudian los insectos. Y bueno, pues ya veremos si hay ornitólogas 2 o no. Espero que sí, pero vamos por partes. ¿Por qué hoy llegas con esta propuesta? Porque me gustaría que contaras un poquito tu afición. Bueno, pues sí, sabes que a mí me gusta la ornitología, que soy principiante, un poquito menos que principiante, ¿vale? Que todavía me estoy adentrando en el mundo de la observación de las aves, que me gustan mucho. Y bueno, durante el confinamiento sí que es verdad que empecé a aficionarme más, a mirar cámaras web en diversos puntos y mirar pues eso, el ciclo de anidación y puesta de huevos y cría de varias aves. Y no sé, es un tema que me interesa. Es tremendo. Esto lo podemos ir recomendando incluso. Hay varias webs que conectan directamente y puedes seguir la vida de varias aves, ¿no? Su desarrollo durante el confinamiento incluso. Yo hablaba a veces con Lola y íbamos haciendo seguimiento de algunas familias o de algunos ejemplares. Sí. Y de hecho el año pasado que estuve de fin de año en Bavia, me acordé muchísimo de ti, te lo dije, porque subí a una zona en la que hay una cámara puesta en un nido de cigüeñas. Claro, en esa época no estaban, pero sí que estaba ahí, las imágenes ahora mostraban el nido vacío, pero sí que, y además que con quienes fuimos nos dijeron, sí, nosotros vemos a través de la cámara cómo vienen, cómo se desarrollan, cómo ponen los huevos, cómo nacen los polluelos. Y desde entonces, cuidado, aviso, ¿vale? Lo aviso porque esto va a pasar, pues esto genera mucha curiosidad, llega un momento que se vuelve un ejercicio que empiezas a hacer y que, oye, que es verdaderamente bonito, porque les vas observando, les vas entendiendo, y a mí me parece un privilegio poder vivir estos momentos de naturaleza que te dan mucho para aprender. Sí, la verdad es que engancha, es una afición que engancha. Y yo cada vez pues intento saber un poquito más y me interesa más el tema y la verdad es que me relaja bastante. Y hay momentos drama. Hay momentos drama, sí. Claro, porque en la naturaleza, como en todas partes, pues ocurren cosas. Sí, me acuerdo una mañana que estaba desayunando y te llamé toda escandalizada porque estaba viendo el nido de... no me acuerdo qué ave era, no me acuerdo, pero sé que bueno, eran polluelos recién nacidos y vino era mirlo, creo, era un mirlo y vino una urraca y se llevó a los bebés del mirlo y la verdad es que fue un espectáculo un poco dramático, sí. Terrible. Bueno, pues esto está... ¿dónde podemos localizar estas direcciones? ¿En SEO BirdLife? Sí, SEO BirdLife, que es la asociación de la Sociedad Ornitológica Española, tiene varias cámaras. Es verdad que ahora los nidos pues están vacíos porque ya claro, la época es más en primavera, la época de poner huevos, y ahora pues muchas aves están en otros sitios. Está haciendo un muy buen trabajo, porque es verdad que cuando te suscribes y te pones los avisos y demás, constantemente están compartiendo información
que a nosotros personalmente nos gusta mucho. Yo creo que esto debería ser muy generalizado y debería ser la información de verdad que nos importara y mucho, la de la naturaleza, en este caso la relacionada con los pájaros. En fin, ojalá un mundo en el que sigamos mucho más este tipo de información, porque nos iría de verdad en todos los aspectos muchísimo mejor. Pues en esto estamos de acuerdo también. Sí, estamos de acuerdo. Vale. La carencia de mujeres aficionadas a la ornitología parece que es un hecho constatado desde hace tiempo, pero también es verdad que hay muchas ornitólogas que han hecho trabajos verdaderamente buenos y dignos de destacar y por lo tanto debieran de ser conocidas. Sí, hoy vamos a centrarnos sobre todo en ornitólogas. No es cierto que no haya afición de mujeres por la ornitología, sino que no se podían dedicar a eso. Entonces, pues bueno, es otra de las disciplinas, ¿no? Como cualquier disciplina artística o científica, que a las mujeres pues se las olvida un poco de más o no tienen el mismo acceso que los hombres. Mira, ¿conoces el grupo de las lechuzas pajareras? No. Es que esto me ha encantado porque cuando propusiste el tema leí un poquito y te lo he traído yo y me hace mucha ilusión que haya algo que te traiga yo hoy aquí a ti. Bueno, pues el caso es que lo compré un grupo de mujeres muy resueltas que han decidido impulsar este cambio de paradigma, ¿no? Esto de la tendencia de que hay poquitas mujeres pues aficionadas, ¿no? a la ornitología. Durante el rodaje de un documental de ornitología en Fuerteventura, documental que recomendamos, por cierto, a principios del año pasado, Uca Díaz, que tiene una empresa de guiaje ornitológico, ¿vale? Una mujer a la que en algún momento ojalá podamos conocer, hizo notar al equipo de rodaje que solo aparecían en el documental hombres, ¿vale? Entonces estaban ahí rodando, todo muy bien, unas imágenes espectaculares. De hecho, te voy a poner el tráiler, ¿vale? Y ella dijo, está súper chulo lo que estáis haciendo, me parece muy necesario y muy bueno, pero ¿os habéis dado cuenta de que no estáis sacando a ninguna mujer en vuestro documental? Que esto está muy bien traído. A partir de ahí, lo que hizo ella y el equipo, pues contactaron con diferentes mujeres para participar en el documental y se animaron a completarlo y hacerlo crecer en calidad con más voces. Pues en pocos días tenían 12 mujeres, no solo dispuestas a colaborar con el documental, sino a ir más allá. Y de esta manera nació el grupo al que deberíamos, por lo menos tú deberías de sumarte, porque lo veo, Lechuzas Pajareras, Women's Birders Group, ¿vale? Y bueno, pues ahí está Uca y María Cabao también, que explican tranquilamente ellas pues qué particularidades tiene ser una de ellas o cómo afrontan esta aparente mayor vulnerabilidad, que tengo que decirlo, de una mujer sola, ¿vale? Observando pájaros, ¿vale? Que esto también te puede dar cosica, ¿vale? Esta sutil sensación de intimidación también al entrar en un colectivo compuesto principalmente por hombres, que esto se da en todas las disciplinas y en todo tipo de grupos. Y claro, también destacan ellas, y así lo evidencian, esa actitud entre paternalista y condescendiente de grandes ornitólogos, de hombres que llevan toda la vida dedicados a esto, cuando ven venir un grupo de mujeres, entonces pues que a veces también las tratan así. Todo esto me lo asientes porque claro, es lo que hay. Sí, los hombres que explican cosas, ¿no? Como hemos dicho a veces. Vale, pues eso. Entonces ellas tienen que hacer ese esfuerzo extra para demostrar que saben, que les importa, que les gusta y que además pueden sumar y de esta manera llegar a mucho más, ¿no? En connivencia. Dicen ellas que no es que hayan encontrado ambientes abiertamente hostiles, machista abiertamente hostiles, pero que sí que en un colectivo verdaderamente culto, como ese de los ornitólogos, pues los conferenciantes han llegado al punto de estar de acuerdo en que hay mucho camino por recorrer, que hay que desmontar todavía tópicos, prejuicios y resistencias incluso, ¿vale? Reticencias, resistencias, como se quiera decir, ¿vale? Así que pues eso. Da una charla que está en internet que la podemos recomendar. Te voy a poner un poquito de, si quieres, del documental y así nos situamos en el documental. Yo estoy deseando verlo, yo no lo he visto, pero tiene una pinta espectacular. El tráiler dura solo un minutito. ¿Lo ponemos? Yo no lo conocía. Ahí va.
pájaros me emocionan, me hacen sentir vivo. Da igual el lugar donde esté. No conozco un sitio donde haya estado que no esté lleno de pájaros. Yo me levanto y pajareo. Y me voy a casa a la noche después de haber pajareado. Y así todos los días del año, sí. ¡Ay, qué bonito! Prácticamente el comienzo de cada viaje empieza con un pájaro. Y cuando te das cuenta, pues ya han pasado 30 años y eres un zumbado de los pájaros, tienes un mogollón de libros, has cambiado el prismático 5 veces. ¿Qué hago si no? ¿Y a dónde voy? ¿En qué empiezo ahora? Pues sí, tengo sueños con aves continuamente. Qué bonito, a que apetece ver el documental. Sí, a mí me han entrado muchas ganas. Y bueno, yo ahora también estoy mirando prismáticos. Porque, bueno, es verdad que yo voy mucho al Clot de Galvany y que ahí hay, pues es el humedal, ¿no? Y es verdad que ahora no hay tantas aves, pero sí que es verdad que en primavera pues vienen y puedes ver los polluelos y bueno, pues poco a poco. Pero sí que, la verdad que sí que apetece mucho. En Netflix hay varios documentales también, está el de Bailando con pájaros, que cuentan los bailes que hacen, ¿no?, para atraer a las hembras. Atraer a la pareja perfecta es un desafío para todas las aves macho del paraíso. Para atraer a una hembra, tener buen aspecto es solo la mitad de la historia. Para hacerle tilín, quieren que sus parejas sean más creativas. Tiene que deslumbrarla con cada uno de sus pasos de baile. Asistirá al espectáculo. Realmente llama la atención. ¿Quién no lo estaría? ¿Cómo no se va a quedar impresionada con esta coreografía? Sí, bueno, vale, no es el lago de los cisnes, pero funciona. Hay otro también que se llama Pajareros, que hablan de las migraciones de frontera entre México y Estados Unidos. Migration is on. The border wall is no barrier to birds. I think birds bring people together from both sides of the Rio Grande. La geografía, eso es el canal porque pasan del norte al sur. Ellos no saben de fronteras, los animales no saben. There's always danger for the birds, but sometimes it's man-made, and that's something that we can do about it. Vegetation means wildlife. If that's destroyed, then their habitat is gone. Vienen huyendo de las inclemencias de tanto nieve. One of the reasons that we banned is to put a value on areas birds use every year and try to conserve them. Yeah, he's just wanting to bite me again. Son hermosas las aves, pero también son indicadores de cómo está nuestro sistema, nuestro ecosistema. Those birds use both our countries. They need to migrate back and forth. ¿Por qué, si nos dan tanto, por qué no conservar, proteger? Y bueno, al final es que las aves conectan, es el lema de este año. De hecho, ahora en octubre estaba el Día de las Aves a principios de octubre y un fin de semana después, el 10 creo, era el Día de las Aves Migratorias. Y al final las aves migratorias son animales que conectan el mundo, ¿no? Porque van de un país a otro y bueno, hacen grandes viajes y bueno, son muy importantes también. Bueno, me parece fascinante, este mundo me lo descubriste tú, yo empiezo a verlo ya con otros ojos y bueno, me parece fascinante y creo que podremos hacer cosas al respecto. Pero hoy vamos a hablar de ornitólogas. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues ornitólogas. Ya te digo que yo conocía pocas, es verdad que tampoco conozco muchos ornitólogos. Es una de las profesiones que a lo mejor sales a la calle y preguntas por los dos y casi nadie te sabe decir nombres, ¿no? Sí que conocía al ornitólogo James Bond porque, bueno, hay una anécdota graciosa porque el escritor de las novelas de James Bond, Ian Fleming,
cogió ese nombre de un ornitólogo muy famoso que se llamaba James Bond. Entonces le gustó el nombre porque le pareció muy fácil de recordar, le pareció muy varonil y le mandó una carta diciendo que sepa usted que voy a poner su nombre a mi espía, ¿no? a James Bond, y que si ve que a cambio yo le dejo que al pájaro más feo que veas le pongas mi nombre. Que yo sepa no hay ningún pájaro llamado Ian Fleming, pero bueno, James Bond le debe su nombre a un ornitólogo. Esa es la anécdota, pero que ya te digo que yo pocas conocía hasta que me puse a investigar un poco, que sí que además vi un artículo en la revista de Aves y Naturaleza, que publica además SEO BirdLife, pues sí que vi un artículo en el que pues las he sacado casi todas de ese artículo. Sobre ornitólogas olvidadas. Y bueno, entre esa página y la web de Mujeres con Ciencia también, que hace mucha arqueología feminista, pues la verdad es que hay material. Hay material, sí. Entonces, bueno, vamos a empezar por Leonor de Arborea, que es del siglo XIV, y bueno, ella tiene una historia curiosa porque no era ornitóloga en sí, pero sí que es verdad que le gustaban mucho las aves y fue de las primeras en hacer leyes que protegían a las aves rapaces. Le gustaba mucho la cetrería. Bueno, ella vivía en Cerdeña y luchó mucho por la independencia de Cerdeña, porque la corona de Aragón, no me voy a meter ahí en mucha historia, pero la corona de Aragón quería que Cerdeña fuera suya, ¿no? ¿Sí? Y ella peleó mucho por la independencia de Cerdeña. También escribió la Carta de Logu, que era como una especie de... Era una obra legislativa, que ahí tenía muchas leyes, ¿no? Pues civiles, penales... Ella permitió también que las mujeres se pudieran divorciar. Estamos hablando del siglo XIV, ¿no? Que el divorcio pues casi prácticamente no existía. Y bueno, protegían a las rapaces, en concreto a los halcones. Ella era muy fan de los halcones. Y entonces creó unas leyes para que no se pudieran tocar a los halcones ni se pudiera destrozar los nidos. Todo eso tenía penas de cárcel. Entonces sí que es verdad que luego, en el año 1836, un halcón lleva su nombre. En honor a la ley que ella hizo protegiendo a los halcones, pues Genet, que era un naturalista, le puso un nombre a este halcón que se llama halcón de Leonora. Qué bonito. Que además lo podemos ver aquí en la península, sobre todo en las Islas Baleares, está de abril a noviembre, está mucho por aquí, este halcón. Vamos a pasar a otra, Susan Fenimore Cooper, que ella también era hija de un naturalista y también su padre era escritor, escribió El último mohicano, la novela. Y bueno, ella le gustaba mucho dibujar, entonces fue uno de los primeros dibujos de aves. Espectacular, qué bonito. Este es el dibujo del azulejo, por ejemplo. Estos son pájaros norteamericanos, entonces bueno, pues por aquí no los podemos ver. Luego está el charlatán. Y el carpintero cabecirrojo. Y no luego... tenerme. El año pasado, por primera vez en España, se editó su diario rural, que es un libro que yo intento conseguir, está en la librería, pero aún no me lo he comprado. Pero me lo compraré, imagino, o iré a la biblioteca a ver si está,
que se llama Diario Rural, apuntes de una naturalista, primavera-verano. Muy bien. Y bueno, ahí pues ella hacía dibujos de aves, hacía dibujos de hongos, de plantas y bueno, tiene una serie de dibujos y de anotaciones de su diario. Luego tenemos otra ornitóloga, que esta no sé si te va a gustar mucho porque... No, de momento ya o sea, no, porque ya la veo con el arma y con el perro, va a cazar. Claro, es que era taxidermista. Ah, ¿en serio? Sí. Madre mía. Entonces, bueno, la verdad es que su vida, su biografía es muy interesante. Yo no sé cómo no han hecho una peli de ella. Madre mía. Martha Ann Maxwell era una mujer feminista y era vegetariana, a pesar de que fuera a cazar. Y bueno, se adentró en la taxidermia y fue una de las pioneras en la taxidermia moderna. Y sí que es verdad que no fue la primera mujer, porque es verdad que en Londres había otra primero, pero bueno, ella fue muy conocida por sus dioramas, que los dioramas son pues como unas maquetas, ¿no? Pues yo qué sé, un Belén, por ejemplo, el portal de Belén, los Exacto. belenes que ponemos, luego los que se ven en los museos, ¿no? Entonces ella decían que practicó la taxidermia de manera muy, muy natural y... Para hacerse los dioramas. Claro, hacía dioramas que Tamaño luego... real. Claro. Luego estaban en los museos. Ya. Yo sé que eso a ti no te iba a gustar. Lo reconozco. La última vez que estuve bueno, la última vez que estuve en un viaje no, pero hace unos meses, en uno de los viajes antes de que pasara todo esto que estamos viviendo, paramos a almorzar en un bar que estaba lleno de animales ahí puestos por todas partes. Y fue muy desagradable. Ya, sí que es desagradable, es verdad. Fue un bar enorme, lleno de trastos de todos los colores y años que quisieras, y además habían desde un águila hasta un cervatillo, no sé, había muchos animales, ahí había mucha taxidermia y era realmente conejos ahí puestos. Sí. Bueno, muy desagradable, la verdad. Sí, yo me acuerdo también una vecina que me daba, cuando era pequeña me daba miedo entrar a su casa porque tenía también un águila o no sé, era como muy grande, era una ave rapaz y la tenía ahí puesta, ¿no?, en la entrada, y a mí me daba terror pasar por ese pasillo. Ardillas, había ardillas también, o sea, en un restaurante, ¿sabes? Sí. Yo hambre no tengo. Bueno, pues es verdad que fue la primera mujer en poder salir a cazar ella sola. Ajá. Y bueno, la dejaron practicar la taxidermia, aunque no era una profesión de mujeres, pues fue una de las primeras mujeres en practicarla, ¿no? Y bueno, pues su obra ha quedado en museos. Ella lo hacía por conservar y por conocer un poco las especies. Sí, ahí a las bravas. Sí, y bueno, pues eso, salía de caza ella sola prácticamente, y fue un poco una pionera. Luego tenemos a Grace Ann Lewis, que bueno, esta mujer es interesante porque casi todas las ornitólogas tienen luego paralelamente una vida, casi todas eran feministas y eran partidarias de la abolición de la esclavitud y bueno, al final trabajaban mucho también por la sociedad, ¿no? Claro, y parece que está todo absolutamente conectado, tiene toda la lógica del mundo. Sí. Sí, está todo conectado. Entonces, bueno, pues la vida de Grace Ann fue también interesante porque ella y su familia formaron parte de la red de ferrocarriles subterráneos para que esclavos negros pudieran atravesar las fronteras, ¿no? Así de extranjis. Y bueno, pues su abuelo construyó uno de esos túneles y ella ya cuando fue mayor en su casa siempre tenía preparado pues una mochila, ¿no?, con ropa, con alimentos, por si alguien pasaba por ese punto que era su casa para poder ayudarlos. Jolín. Entonces, bueno, pues fue una mujer que siempre se ha querido dedicar a la ciencia, pero que no ha podido del todo, a pesar de que estudió y de que fue a la universidad, pero no pudo ejercer como científica. Ella quería ser profesora y bueno, pues no pudo, ¿no?, porque no admitían a mujeres. Entonces, a sus 39 años se dedicó por completo a la ciencia y se dedicaba a la botánica y a la ornitología. ¡Qué maravilla! Entonces, bueno, pues conoció a John Cassin, que fue su mentor, que también era ornitólogo,
y que él en su honor, bueno, él trabajaba en un instituto de ciencias, entonces claro, ella pues podía acceder a todos esos recursos y también dibujaba, pero bueno, el caso es que el John Cassin le puso también su nombre a un ave en honor a ella, ¿no? Qué bonito. El Icturus grasean, que es el turpial aliblanco, que creo que está en Perú y en Ecuador, es una ave que está en Perú y en Ecuador, o sea que aquí en España tampoco lo podemos ver, pero Vaya. bueno. Y bueno, sí que es verdad que en el finales del siglo XIX y principios del siglo XX se empezaron a crear sociedades de protección a las aves. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la moda. ¡Ostras, claro! Claro, lo hemos visto en muchas películas, lo hemos visto en muchas fotografías, ¿no? de esos años, de finales del XIX, principios del XX, pues las mujeres iban con sombreros despampanantes, con sombreros que daban mucho estatus, y todos ellos estaban decorados con plumas reales. Pobreticos animales. De hecho, bueno, algunas se decoraban los sombreros con plumas, otras se los decoraban con pájaros disecados. Por ejemplo, en Norteamérica pues se los decoraban con colibrís, en Europa pues con verdecillos o con jilgueros, siempre con pajaritos así pequeños. Madre mía. Disecados, obviamente. Y bueno, paralelamente en Estados Unidos y en Reino Unido empezaron a surgir estas sociedades, ¿no? En Estados Unidos tenemos a Harriet Hemingway, que presidió la sociedad de Audubon, y en Reino Unido tenemos a Emily Williamson. Ya te digo que esto surgió más o menos a la misma vez. Emily Williamson fundó también una sociedad de protección de animales. Otras mujeres, bueno, se fundaron en Reino Unido, se fundaron varias sociedades que al final, unos años después, dieron lugar a la Real Sociedad de Protección de Pájaros. Uh-huh. ¿Y qué aves querían proteger sobre todo? Pues la garceta nívea, que es esta de las plumas blancas. Espectacular. Y el somormujo lavanco, que además, bueno, pues sus plumas eran muy cotizadas porque en la época de cría se les ponía la cola, ¿no? Como en la época de apareamiento se les ponía así la cola, ¿no? Que es las plumas que utilizaban para los sombreros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los cazadores o los recolectores cazadores básicamente, se iban a las garceras. Tú sabes que los pájaros pues se ponen ahí siempre en humedales a criar, y están todos ahí al mogollón, ¿no? Entonces, pues aprovechando ese momento, los cogían, los mataban y les quitaban las plumas. ¿Qué pasa? Que los polluelos pues morían de inanición o por otros depredadores, porque claro, estaban totalmente expuestos, ¿no? Sin sus progenitores. Entonces, bueno, estas dos aves han sido aves que han estado al borde de la extinción en esa época. Qué espabilado ha sido siempre el ser humano, ¿eh? Sí, sí. De hecho, mira, en el hundimiento del Titanic, sí, una de las cosas que dijeron que habían encontrado de más valor era una caja llena de plumas de avestruz. O sea, fíjate si se cotizaban las plumas de las aves. Y bueno, paralelamente a estas sociedades, pues surgieron otras ornitólogas un poco más modernas de las que hemos visto. Está Genevieve Stells-Jones, que ella pintaba nidos y huevos, porque se había dado cuenta que todo el mundo pintaba aves, pero nadie se fijaba ni en los nidos ni en los huevos, ¿no? Entonces ella tiene una gran colección de pinturas. Qué bonita. Y bueno, la llamaban la otra Audubon. Audubon es el nombre de una de las sociedades norteamericanas, se llama Sociedad Audubon porque fue un ornitólogo muy famoso que de hecho fue tan ingenuo que dijo que la garceta nívea no se iba a extinguir nunca, ¿no? Pero bueno, luego se arrepintió un poco de sus palabras. Y tenemos a otra ornitóloga también que se llama Florence Merriam Bailey, que también hay un pájaro en su honor.
Bueno, gracias a su trabajo salió la Lacey Act, que fue una ley del año 1900 que prohibía el transporte de animales, de aves, ¿no? Porque bueno, también en esa época se transportaban muchas aves marinas, muchos flamencos, pelícanos, y bueno, pues empezaron, gracias a este trabajo de estas mujeres en esas sociedades, bueno, pues concienciaron a otras muchas mujeres que dejaron de usar esos sombreros y empezaron a legislar, ¿no? Que es lo que decimos siempre. Las leyes parece que son una tontería, pero claro, hasta que no están. Justo, y por eso la política es tan importante. Exacto. Entonces, bueno, pues gracias a su trabajo se creó una ley, ¿no?, que prohibía el comercio de aves. Y ella escribió también, es una de las primeras autoras en crear una guía de aves que se llama Aves que se observan a través de un anteojo. Y hay bueno, pues un amigo suyo también le puso su nombre, su apellido, a una subespecie de carbonero, que es un pajarito que estamos viendo y que es muy bonito. ¡Qué bonito! Y bueno, tenemos a otra ornitóloga, a Rosalie Edge, que además su trabajo fue muy importante porque ella era una activista, pues eso, en contra de la caza de aves. Y sí que es verdad que también criticaba un poquito a estas sociedades de protección, ¿no?, porque decía que se quedaban en poco su trabajo, aunque conseguían cosas, pero no tantas como ella quería, ¿no? Entonces lo que hizo fue alquilar 1.400 acres y crear como un refugio para halcones, porque a ella también le gustaba mucho la cetrería, que además es un refugio, el Hawk Mountain, que bueno, pues es un santuario de aves que hoy en día también se puede visitar en Estados Unidos. Mira. Y bueno, nos dejamos a muchísimas ornitólogas. Yo hoy voy a recomendar un libro por hablar de una un poco más moderna, a Jennifer Ackerman, porque claro, las ornitólogas no se acaban aquí, o sea, han seguido, la ornitología también ha evolucionado. Vaya. Hoy por hoy, pues no solamente estudia las aves, sino que lo que hacen es intentar proteger las especies y sus espacios, ¿no? Protegerlos y conservarlos. Y bueno, pues yo me estoy leyendo ahora El ingenio de los pájaros, de Jennifer Ackerman, que es una divulgadora científica, y habla sobre la inteligencia de los pájaros, pues de los cuervos, bueno, tiene un capítulo que se llama Gorrionlandia y, y habla y claro, dice que al final los pájaros, que hay pájaros hasta que tienen rituales como funerarios, cuando muere otro pájaro, ¿no?, de la bandada, pues le llevan como regalos y le dejan ahí objetos y frutos y no sé, que tienen ahí que los pájaros pues no es un animal que vuela y ya está, y bueno, pues... Es que ese es el gran problema del ser humano, que no conoce realmente lo que tiene a su alrededor. Claro, y eso habla, ¿no?, cuenta muchas anécdotas de ornitólogos, y habla de la inteligencia de los pájaros. Pero sí que es verdad que yo me quiero despedir con el trabajo de Xavi Bou, que es un fotógrafo catalán que tiene un proyecto que se llama Ornitografías, y lo que hace es retratar el recorrido de los pájaros. Entonces, claro, bueno, a ver, no sé cómo explicarlo, pero él tiene cámaras muy, muy potentes, o sea, cámaras profesionales de cine, y lo que hace es, pues lo mismo, ¿no?, cuando haces fotografías de estrellas que parece que se esté moviendo la Vía Láctea, ¿no? Pues coge 60 fotogramas y bueno, luego va editando todas esas fotos para crear el recorrido de los pájaros. O sea, son fotografías como muy subexpuestas. Y estas son sus fotos, ¿no? Entonces, claro, él lo que hace es muchísimas fotografías y luego las va editando, ¿no?, para que se quede como la estela, ¿no?, del recorrido de los pájaros. Y bueno, estas son algunas de sus fotografías. ¡Qué maravilla! Que a mí me gusta mucho su trabajo. Me parece fascinante. Pero vamos a despedirnos con uno de sus vídeos, si quieres. Sí, por favor. Y así lo vemos animado. Sí. Qué bonitas.
pues eso, su proyecto se llama Ornitografías y el vídeo que vamos a ver se llama Murmurations. Lola, muchísimas gracias por estos ratitos. A ti. Estamos unidas con plumas construimos nuestras alas. Estamos unidas con plumas construimos nuestras alas.